El 31 de agosto de 1997, el mundo perdió a su princesa favorita, apodada la Princesa del Pueblo. Mientras estaba viva, e incluso después de su desafortunada muerte, la princesa Diana siempre ha permanecido en los corazones y pensamientos de sus asociados más cercanos. Uno de ellos finalmente rompió su silencio sobre cómo perdió la vida. Colin Tebbutt fue más que el conductor personal de Diana. Era uno de sus mejores amigos y una de las pocas personas que realmente sabían lo que sucedió aquella fatídica noche de 1997. No solo eso, sino que también ha revelado los horribles eventos que ocurrieron días después de su fatal accidente. ¿Qué secretos impactantes reveló Colin y por qué esperó décadas después de su muerte para hablar sobre el accidente en televisión en vivo? Ponte cómodo porque estás a punto de escuchar la información más impactante que hayas oído. ¿Qué sucedió esa noche hace casi 30 años? La princesa Diana murió en un accidente automovilístico en París. Entre las muchas personas desoladas por su muerte estaba su conductor favorito, Colin Tebbutt. Colin fue recientemente invitado a un programa de entrevistas presentado por Kate y Ben. Durante la entrevista, Colin encontró difícil contener las lágrimas mientras hablaba sobre los trágicos eventos que ocurrieron después del accidente automovilístico de la princesa Diana. Los presentadores podían ver que el abrumador sentimiento de responsabilidad y culpa por no haber sido él quien conducía esa noche lo había atormentado desde su trágica muerte. Para empezar, Colin compartió la historia de cómo se enteró del accidente. Estaba en la cama con su esposa cuando sonó el teléfono. Su esposa contestó la llamada y al principio parecía una conversación ordinaria. Pero luego el tono de la llamada cambió y se volvió sumamente serio. Sin decir una palabra, su esposa le pasó el teléfono a Colin y le dijo inmediatamente que se sentara y tomara la llamada. Antes de revelar lo que sucedió durante esa llamada, el duelo de décadas de Colin hace preguntarse cómo murió realmente la princesa Diana. La princesa Diana perdió la vida el 31 de agosto de 1997 en un accidente automovilístico que ocurrió en el túnel del Pont de l'Alma en París. El trágico evento ocurrió mientras el conductor intentaba escapar de los paparazzi. Junto con Diana, su acompañante Dodi Fayed y su conductor Henry Paul, quien también era el gerente de seguridad del Hotel Ritz de París, también murieron en el accidente. Pero hubo un sobreviviente, Trevor Rees-Jones, quien trabajaba como guardaespaldas para el padre de Dodi, Mohammad Al-Fayed. Trevor sufrió una grave lesión en la cabeza, pero sobrevivió al accidente. El funeral de Diana tuvo lugar el 6 de septiembre de 1997 y fue inolvidable. Tuvo al mundo entero pendiente y hablando. En el Reino Unido, el funeral fue transmitido por televisión y la audiencia alcanzó un pico de 32.1 millones de personas, convirtiéndolo en uno de los eventos más vistos en la historia de la televisión británica. En los Estados Unidos, la audiencia televisiva alcanzó los 50 millones de espectadores. El funeral fue transmitido a más de 200 países y fue visto por un estimado de 2.5 mil millones de personas en todo el mundo. La princesa Diana era una figura real muy popular y su inesperado fallecimiento generó declaraciones de líderes importantes de todo el mundo. Muchas personas compartieron conmovedores homenajes expresando su dolor y admiración. Durante muchos meses, innumerables individuos visitaron el Palacio de Kensington, dejando flores, velas, tarjetas y mensajes personales. Estos homenajes mostraron cuánto significaba Diana para tanta gente. El 31 de agosto de 1997, su ataúd, cubierto con la bandera del estandarte real, fue llevado de regreso a Londres desde París. Carlos, su ex esposo, junto con sus dos hermanas, acompañaron el ataúd. Una vez en Londres, el ataúd de Diana fue llevado primero a una morgue privada. Posteriormente, fue trasladado a la capilla real en el Palacio de St. James. Este viaje fue el comienzo de un período de luto y recuerdo público.
Eso no es todo. El 5 de septiembre, la reina Isabel II honró a Diana con un discurso en vivo por televisión. Al día siguiente, el 6 de septiembre, se celebró el funeral de Diana en la abadía de Westminster. Sus hijos caminaron en la procesión fúnebre detrás de su ataúd. Se les unieron el príncipe de Gales, el duque de Edimburgo, el hermano de Diana, Lord Spencer, y representantes de algunas de sus organizaciones benéficas. Durante el servicio, Lord Spencer habló sobre su hermana, diciendo que en su último año había demostrado que no necesitaba un título real para crear su propia clase de magia. Elton John interpretó Candle in the Wind 1997, una versión especial de su canción reescrita en honor a Diana. Esta interpretación fue única, ya que fue la única vez que cantó esta versión en vivo. El sencillo, lanzado más tarde en 1997, recaudó dinero para las organizaciones benéficas de Diana a través de ventas en todo el mundo. Desde el día en que murió, muchas teorías sobre el accidente de Diana han surgido, y no creerás algunas de ellas. Tanto las investigaciones británicas como las francesas confirmaron que la muerte de Diana ocurrió tal como lo describieron los informes de los medios, tras un accidente automovilístico en París. En 1999, una investigación francesa concluyó que Diana murió a causa del accidente. El investigador francés, el juez Hervé Stéphan, determinó que los paparazzi no estaban cerca del Mercedes S280 cuando se estrelló y no fueron responsables de homicidio involuntario. En una investigación británica en 2008, un jurado decidió que la muerte de Diana fue causada por un homicidio ilegal, debido a las acciones del conductor Henry Paul y los paparazzi que perseguían el coche. El jurado también mencionó que no llevar cinturones de seguridad y el hecho de que el coche chocara contra un pilar en el túnel del Pont del Alma, en lugar de otra cosa, contribuyó a las muertes. Muchas personas han desafiado la versión oficial de la muerte de Diana. Un crítico destacado fue el tabloide británico The Daily Express. Otro fue Mohamed Al-Fayed, un empresario egipcio cuyo hijo Dodi era el compañero de Diana, y también murió en el accidente. En 2003, Paul Burrell, el mayordomo de Diana, reveló una nota que él afirmó que Diana escribió en 1993. En esta nota, Diana supuestamente decía que su esposo estaba planeando un accidente automovilístico para causarle una grave lesión en la cabeza y así poder casarse de nuevo. Diana supuestamente expresó temores similares a su abogado, Lord Mishcon, en octubre de 1995. Dijo que fuentes confiables le habían dicho que tanto ella como Camilla serían eliminadas para que Charles pudiera casarse con Tiggy Legge Burke. En ese momento, la Iglesia Anglicana no permitía que las personas divorciadas se volvieran a casar, una regla que se mantuvo hasta un sínodo en 2002. En 2004, la Policía Metropolitana formó un equipo de investigación especial llamado Operación Paget para investigar las numerosas teorías de conspiración en torno a la muerte de Diana. Este equipo fue liderado por el comisionado John Stevens y se centró en 175 diferentes afirmaciones de conspiración hechas por Mohamed Al-Fayed. Durante la investigación, Charles fue llamado como testigo en 2005. Declaró que no estaba al tanto de la nota que Diana había escrito en 1995 y no podía comprender por qué ella se sentía de esa manera. A lo largo de la investigación, Al-Fayed insistió constantemente en la idea de que había una conspiración detrás del accidente. Creía firmemente que su hijo Dodi y Diana fueron asesinados. Ahora volvamos a esa llamada que dejó a Colin sin palabras. De vuelta en Inglaterra, al otro lado de la línea, estaba un colega de Balmoral. Este colega le dijo a Colin que la princesa Diana había resultado herida en un accidente automovilístico y le sugirió que encendiera la televisión para ver lo que había sucedido. Colin hizo lo que le dijeron y encendió la televisión. Lo que vio en la pantalla
Eran noticias devastadoras sobre el accidente. El impacto de lo que estaba viendo lo golpeó muy fuerte. Rápidamente se vistió y se dirigió al Palacio de Kensington. Mientras conducía hacia el Palacio de Kensington, Colin sentía una mezcla de emociones fuertes. Estaba en shock y muy dolido por la noticia. También se sentía impotente, porque no había nada que pudiera hacer para cambiar lo que había sucedido. Cuando Colin llegó al Palacio de Kensington, se enfrentó a la realidad completa de la tragedia. La condición de la princesa Diana era peor de lo que podía haber imaginado, y lo que vio fue muy desgarrador. La conversación en el programa de entrevistas se volvió más emocional a medida que Colin continuaba compartiendo sus recuerdos de esa noche. Habló sobre el momento en que realmente se dio cuenta de lo grave que era la condición de la princesa Diana. Era evidente que los eventos de esa noche tuvieron un gran impacto en él, y la culpa y la responsabilidad que sentía lo habían acompañado a lo largo de los años. La entrevista fue una experiencia muy emocional para Colin. Describió cómo enterarse del accidente en medio de la noche convirtió una tarde ordinaria en una pesadilla. La gravedad de la situación lo golpeó cuando vio las noticias en la televisión, y la urgencia de llegar al Palacio de Kensington se apoderó de él. Mientras hablaba, se hizo evidente que no poder prevenir la tragedia pesaba mucho sobre Colin. Los anfitriones, Kate y Ben, escuchaban con simpatía y comprensión. Hicieron preguntas suaves para ayudar a Colin a compartir su historia. A Colin se le asignó una tarea muy difícil. Tenía que llevar el cuerpo de la princesa Diana de regreso a Inglaterra desde París. Esta era una responsabilidad enorme que se sumaba a la carga emocional que ya llevaba. Tenía que mantenerse fuerte y enfocado a pesar de sentirse abrumado por el dolor. Cuando Colin llegó a París, la escena era absolutamente caótica. La frenesí de los medios era increíble. Reporteros y fotógrafos estaban por todas partes, todos tratando de captar la historia trágica. Era difícil moverse entre la multitud y el caos. La atención de los medios hacía todo aún más difícil. Ver el cuerpo de la princesa Diana en el depósito de cadáveres fue uno de los momentos más duros para Colin. La realidad de su muerte lo golpeó con toda su fuerza. Fue una experiencia desgarradora que encontró difícil de describir. Sentía una inmensa tristeza y un enorme sentido de pérdida. Verla allí sin vida era un contraste muy marcado con la persona vibrante y compasiva que él había conocido. Colin tuvo que mantener la compostura y controlar sus sentimientos a pesar de las emociones abrumadoras. Sabía que tenía un deber que cumplir y quería honrar la memoria de la princesa Diana de la mejor manera posible. Llevar su cuerpo de regreso a Inglaterra era una forma de mostrar respeto y amor por ella. Fue un viaje difícil, pero era algo que sentía que debía hacer. Mientras Colin hacía los arreglos para traer de vuelta el cuerpo de la princesa Diana, enfrentó muchos problemas. En primer lugar, la logística era complicada y la presión de los medios no ayudaba. A pesar de las dificultades, Colin se mantuvo decidido a cumplir con su deber con dignidad y cuidado. A lo largo de este proceso, Colin sintió el apoyo de quienes lo rodeaban. Muchas personas amaban y respetaban a la princesa Diana y se unieron para ayudar en lo que pudieron. Este sentido de comunidad y duelo compartido fue un pequeño consuelo en un momento tan oscuro. El viaje de regreso a Inglaterra fue el peor de todos. Colin viajó con el cuerpo de la princesa Diana, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Al llegar a Inglaterra, la realidad de la muerte de la princesa Diana se hizo aún más evidente. Toda la nación estaba de luto, pero la tarea de Colin aún no había terminado. Todavía había muchas cosas que hacer para preparar la despedida final de la princesa Diana. Continuó trabajando diligentemente, asegurándose de que todo se manejara con el máximo respeto y cuidado. Los días que siguieron estuvieron llenos de momentos de reflexión, tristeza y un fuerte deseo de honrar el legado de la princesa Diana. Colin encontró que París
Era la ciudad de los desafíos y no la ciudad del amor durante este tiempo difícil. La ciudad, usualmente tan vibrante y llena de vida, ahora se sentía extraña y abrumadora. La primera dificultad que enfrentó Colin fue la barrera del idioma. Aunque París es una ciudad global, no todos hablan inglés con fluidez, y Colin encontró difícil comunicarse eficazmente con el personal médico y los funcionarios franceses. Cada conversación parecía requerir un esfuerzo extra, aumentando su estrés. Afortunadamente, en medio de las dificultades del idioma, Colin no estaba solo en sus luchas. Su esposa estaba a su lado, brindándole el apoyo emocional que tanto necesitaba. Su presencia era una fuente de consuelo en medio del caos. Ella ofrecía una mano firme y constantemente calmaba sus nervios. Su capacidad para mantenerse serena y solidaria le daba a Colin fuerza cuando se sentía abrumado. Colin también recibió ayuda de un agregado militar. Esta persona actuaba como intermediario, ayudando a Colin a entender los procedimientos necesarios y a navegar por los desafíos burocráticos y logísticos. La presencia del agregado fue muy útil, ya que aseguraba que Colin pudiera centrarse en su deber sin perderse en las complicaciones administrativas. La escena en el hospital donde fue llevada la princesa Diana era inolvidable. Colin la describió claramente, diciendo que el hospital estaba lleno de actividad. Los doctores y las enfermeras hacían todo lo posible para ayudar, pero cualquiera podía ver su urgencia por hacer las cosas bien lo antes posible. Funcionarios de Francia y del Reino Unido estaban presentes. Estos funcionarios estaban allí para supervisar la situación, asegurar que se siguieran los protocolos adecuados y proporcionar apoyo donde fuera necesario. Miembros del público también se reunieron en el hospital. Eran personas comunes que habían venido a rendir homenaje y mostrar su apoyo. Sus rostros reflejaban el shock y el dolor que todos sentían. Algunos rezaban en silencio, otros lloraban abiertamente. Colin se encontró en el centro de esta tormenta. Ver el cuerpo de la princesa Diana en la morgue del hospital fue una experiencia que nunca olvidaría. El caos fuera del hospital también era algo para recordar. Reporteros y fotógrafos se disputaban la información y trataban de tomar fotos. El hospital estaba rodeado por la prensa, sus cámaras destellando y sus preguntas intrusivas. En ese momento, una vez más, Colin sabía que tenía una gran responsabilidad. Surgieron más teorías conspirativas, y Colin quería asegurarse de que la princesa Diana fuera tratada con respeto. La habitación donde se encontraba Diana estaba muy caliente, y Colin se preocupaba de que la gente pudiera intentar mirar adentro para verla. Tomó medidas para mantener la habitación fresca y asegurarse de que nadie pudiera espiar. Colin quería proteger su dignidad incluso en la muerte. Se aseguró de que todo se hiciera correctamente para que Diana pudiera descansar en paz sin ser molestada. Colin enfrentó mucha presión. Tenía que ser muy profesional a pesar de sentir muchas emociones. Un momento fue especialmente difícil para él. Estaba en la habitación con Diana, y un ventilador estaba encendido para mantener la habitación fresca. El ventilador movió el cabello de Diana, y fue un momento impactante para Colin. Tuvo que tomarse un momento para calmarse y recordarse a sí mismo que debía mantenerse enfocado en su trabajo. A pesar del estrés y la tristeza, Colin se mantuvo dedicado a cumplir bien con su deber. En el programa, Colin también compartió algunos pensamientos personales sobre la princesa Diana. La recordaba como alguien con un gran sentido del humor. Se llevaban muy bien, y disfrutaba trabajar con ella. Su muerte tuvo un profundo impacto en él. Perderla fue muy difícil, porque había sido una persona tan amable y maravillosa. Colin sintió una gran pérdida, no solo porque estaba haciendo su trabajo, sino porque realmente le importaba Diana. Recordaba cuánto significaba ella para él y cómo su muerte cambió su vida.
Otro desafío que enfrentó fue lidiar con muchas preguntas y teorías conspirativas del público y los medios sobre el accidente que cobró la vida de la princesa Diana. Las teorías que hemos mencionado hasta ahora son solo algunas de las muchas creencias, por lo que puedes imaginar cuántos rumores molestos tuvo que soportar Colin. La gente quería saber qué realmente sucedió y por qué sucedió. Había muchas historias y especulaciones, con algunas personas pensando que había más en el accidente de lo que se informaba. Colin decidió hablar sobre su propia experiencia. Había conducido a través del túnel donde ocurrió el accidente, así que compartió cómo se sentía conducir allí. Encontrar la salida del túnel podía ser muy confuso, especialmente de noche. Estaba oscuro, y las luces de la ciudad podían dificultar ver con claridad. Colin explicó que incluso un conductor cuidadoso podía sentirse desorientado en ese túnel. Cuando Colin condujo a través del túnel, notó lo fácil que era perder el sentido de la dirección. La carretera tenía muchas curvas, y las paredes del túnel parecían cerrarse a tu alrededor. Si no prestabas mucha atención, era fácil confundirse. Colin quería que la gente entendiera que conducir en ese túnel no era tan sencillo como parecía. Habló sobre cómo las luces de los autos y los reflejos de las paredes del túnel podían dificultar la visión de lo que estaba por delante. Para alguien conduciendo rápido, esto podía ser muy peligroso. Colin compartió esto para ayudar a la gente a entender que el accidente podría haber sido causado por las difíciles condiciones de conducción en el túnel, no por algo misterioso o siniestro. De hecho, Colin recordó sentirse un poco perdido la primera vez que condujo por el túnel. Quería ayudar a la gente a entender que era fácil desorientarse allí. Las curvas y giros, combinados con el juego de luces y sombras, lo convertían en un lugar complicado para conducir. Enfatizó que incluso un ligero momento de confusión podría llevar a un accidente grave. Al compartir su experiencia personal, Colin esperaba aclarar las especulaciones. Queríamos